Las últimas informaciones, los hechos más destacados, el pensamiento y la opinión de los protagonistas. Opinión y noticia, el periodismo para todos, es posible con la independencia y ética del comunicador. En Sucesos, las noticias y las voces de quienes las hicieron o son parte de ellas. Lo del país y del mundo, política y economía, lo social y del arte, el deporte, lo que usted espera saber cada semana. Opinión y noticia, porque interpretar y hacer entender lo que sucede es la razón de ser del periodismo. Con la conducción de Félix Narváez, empezamos. Amigos, muy buenos días, gracias por su siempre gentil atención. ¿Cómo están ustedes? Imaginamos que listos para mañana acudir a uno de los compromisos históricos más importantes de los últimos tiempos. Resolver quién mismo dirige al país, al Ecuador, en los próximos 4 años. Eso es lo que tiene que resolverse en las próximas horas. Recuerde usted que somos Sucesos, que nos puede escuchar en el 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en el www.radiosucesos.fm. También estamos en el Facebook, en el Instagram, en el sistema X con la dirección electrónica @radiosucesos.es, una sola palabra. Gracias amigos por atendernos para el día de hoy. No podía ser de otra manera. Invitados muy importantes y relacionados con este compromiso histórico. Vendrán el consultor político Gustavo Itch y también el analista político Francisco Rocha. ¿Qué es lo que va a acontecer en las próximas horas? Pero sobre todo, ¿qué nos dejan los últimos días? Las 2 últimas terribles semanas del quehacer político. El doctor Carlos Figueroa, brazo derecho del malogrado candidato Fernando Villavicencio, para analizar este sorpresivo pronunciamiento de la viuda de Villavicencio, la señora Verónica Zarauz. César Ricaurte de Fundamedios y el pedido de las principales organizaciones de prensa a los 2 candidatos, y también el ex vicealcalde de Quito, Eduardo del Pozo, nos estará acompañando. ¿Por qué? Porque él cree que no es prudente, no es oportuno el posible operativo para una revocatoria del mandato del alcalde de la capital, pero sostiene que el alcalde de Quito debe rectificar y despolitizar su gestión, porque si no, esta ciudad se muere, señores. Quito agoniza en el abandono, en el caos, en todo lo que simplemente ustedes pueden salir cualquier día y observar en cualquiera de las vías públicas de esta querida ciudad capital. De eso y más a partir de este momento. Bienvenidos. Cadena de alarmas y cuestionamientos encendió la propuesta de la candidata Luisa González, quien cree que con gestores de paz se puede enfrentar y derrotar a la delincuencia del crimen organizado y que el gobierno lo hace con militares, policías y el apoyo internacional. Serían grupos paramilitares de expandilleros rebautizados, ahora armados y leales solo con el partido político, cuestionó el presidente candidato Noboa, mientras las redes sociales se han saturado de comparaciones con lo que significan las brigadas de paz y lo que se hace en Venezuela, Cuba y Nicaragua especialmente. La señora González planea gastar en eso los 72 millones de dólares presupuestados justamente para seguridad. Noboa dice que ese dinero será para financiar los programas justamente de seguridad de la policía y de los militares. Menciono este elemento como lo culminante de una campaña,
marcada por una cadena de escándalos que compiten con la gravedad de los críticos problemas de este país. Ya hemos dicho la inseguridad, pero allí queda asoleándose la dolarización, el caos institucional, la impresentable, por ejemplo, forma de actuar del Consejo de Participación, las relaciones internacionales, donde unos creen que Estados Unidos es prácticamente un enemigo del Ecuador y en el otro campo se pretende gestar acercamientos nada más ni nada menos con el principal socio comercial de este país. Y por si todo esto fuera poco, o simplemente la única cereza del pastel, no señores, hay un poco más. El sorpresivo reaparecimiento de la viuda del malogrado candidato presidencial Fernando Villavicencio y los chats de los señores de la Liga Azul, donde se escucha claramente cómo se reparten el poder y las cosas en este país. En fin, así termina esta campaña electoral y así el día de mañana los ecuatorianos van a escoger un nuevo gobernante o ratificar al mismo en las urnas. Nos honran con su presencia el doctor Francisco Rocha, analista político. ¿Quién no lo conoce? Francisco además fue presidente de la Asociación Ecuatoriana de Medios Impresos, AEDEP, y también nos honra con su presencia el doctor Gustavo Is, consultor reconocido político también de este país. Me he permitido simplemente, señores, agradeciéndoles por su presencia, resumir de esta forma algo que se prestaría para varios tomos de libros, pero algo debe dejar en conclusión todo esto, que especialmente lo hemos expectado en las últimas 2 semanas. ¿Cómo lo ha visto, doctor Is? Un gusto tenerle por acá. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, un placer compartir con Francisco este panel y un saludo para todos quienes están escuchando esta señal, Félix. A ver, usted ha resumido muchísimas cosas algunas más que podrían mencionarse, porque Esto da para varios tomos. esta ha sido una campaña violenta. Yo Ujú. creo que es la campaña más nefasta y violenta que desde el retorno a la democracia los ecuatorianos hemos tenido que atestiguar Coincido con usted. y mirar. Punto uno. Punto dos, no creo que las redes sociales sean el mejor espacio, tal como ahora se puede verificar, en donde se están contrastando las propuestas y los enunciamientos de los candidatos a Carondelet, porque hay demasiada desinformación, porque hay demasiada opinión que ni siquiera muchas veces es real, son bots, son troll centers que están afincados a favor o en contra de cualquiera de los dos candidatos. Y tomo este tema por empezar como usted empezó, como ejemplo. Eh, lo que dijo la candidata González es en relación a una política pública, porque a su entender, como ella lo había explicado, uno de los temas que generan la delincuencia y la inseguridad en este país es la pobreza estructural que no ha cambiado en décadas en este país, ¿no? Y esa inversión en política pública alrededor de estos como comités, creo que se llaman, no es hasta donde se entendió Ujú. la creación de comités de paz. iguales a gestores de paz, iguales a lo que ha pasado en Venezuela, en Cuba. Es algo absolutamente diferente. Pero claro, lo que resuma en redes sociales es este tipo de agresiones, es este tipo de mensajes que luego se viralizan. Y ha pasado con González y ha pasado con Noboa. Y ha pasado con los otros 14 binomios hasta sacarlos del juego y quedarnos como estamos ahora. Comunicacionalmente, esta campaña le debe mucho al país, pienso yo, porque cualquiera de los dos que gane las elecciones va a encontrar un país casi ingobernable. ¿Por qué digo esto? Tenemos una crisis económica que probablemente es la peor que el país ha tenido que enfrentar en los últimos años, si no es igualmente desde el retorno a la democracia. El tema de de la inseguridad que ya todos conocemos, migración, desempleo, la corrupción en los sectores estratégicos del país, no paran de sacarse en sacos cientos de millones de dólares en hidrocarburos, en el sector energético, en vialidad.
en la extracción minera. O sea, seguimos no mejor o igual que antes. Estamos peor que antes, ¿no? Esas cosas no han cambiado. Fragmentado políticamente, porque nos vendieron durante 18 años la división en el país. Algunos actores políticos nos dijeron, este país está dividido en dos, correístas y anticorreístas, y eso no es cierto. Y yo siempre he sostenido que No eso no, estaba dividido en que, así, yo lo voy a explicar. ¿ya? Durante 18 años nos han puesto a muchos ecuatorianos, cientos de miles de ecuatorianos, casi el 37% de ecuatorianos en las últimas elecciones, que no son y que no han sido en las últimas elecciones ni correístas, ni anticorreístas, ni novoístas, ni lacistas, ni anti cualquiera de los dos. De hecho, estos dos personajes ganan las elecciones no por sus propios votos, sino por el voto del anticorreísmo. ¿Y qué pasa con los ciudadanos que no han estado metidos en esa lógica de polarización? Son ciudadanos que necesitan claridad para conocer cuál es el modelo de administración de país que puede sacarle al Ecuador de la crisis en la que se encuentra. Con este panorama tan complejo, el país se aproxima a las urnas, va a depositar su voto y algo tiene que salir de allí. ¿Qué va a salir de las urnas, Francisco? Un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Muchas gracias, saludos a Gustavo, un gusto compartir. Siempre es bueno poder compartir, Félix, pensamiento Ujú. y la ciudadanía tiene que aprender más que nunca ahora a qué es el pensamiento, la base de lo que puede llevarnos o a respaldar una tesis o incluso a decir no a esta otra tesis. Sin pensamiento la parte humana se pierde, no somos productos, somos seres humanos y ciudadanos. Pensamiento que también podría estar confundido con tantos elementos y con Tal cual. tanto relajo, mi estimado Tal Francisco. cual, porque si bien acabo de ver y decir, el 80% del crecimiento en el ingreso a las visitas a los medios que denominan tradicionales se incrementó. ¿Para qué? Para verificar las noticias. ¿Eso qué significa? Y eso es bueno para los Por periodistas, favor, Félix. por ¿Por favor. qué? Porque significa que la gente está confiando en estos medios y en estos periodistas que están publicando. Qué bueno que lo La digas. una cosa. Qué bueno que lo digas, Y la Francisco. otra cosa, que en las redes sociales, como acaba de decir Gustavo, que se centra ahí, el 58% de estos X, que ahora más que nunca son unos X, no existen. Y en algunos que siguen siendo unos X existiendo porque no tienen la calidad moral para dar la cara. Entonces tienen cualquier nombre, se llaman cualquier cosa. Y entonces ha servido no para discutir, no para visualizar un país, ha servido para intentar masacrar al que piensa distinto. Esta campaña, si algo nos deja, es ese sabor de miseria humana con la que han actuado. Pero y yo no quiero salvar a ninguno, de un lado y del otro. Que en el otro tenemos una posibilidad, y yo he dicho, los pocos que no votamos, que no compramos la idea de que esto se resolvía en una sola vuelta, porque estoy de acuerdo con Gustavo, esto no es anti ni a favor de, esto es buscando una salida democrática. Y los que no les gusta la democracia están usándola para empoderarse, para apropiarse del poder y no volver a irse. Entonces, yo estoy por construir democracia, esta incipiente que tenemos, porque visualicemos un Ecuador en donde la seguridad esté en la institucionalidad, o sea, donde los jueces respondan no a una llamada, a un conjunto de gente que los nombra, que respondan a la ciudadanía, que midan la ley, que sean justos, que cuando dicen la justicia no sea solo la aplicación de la norma escrita, sino la interpretación de un ciudadano que midiendo la justicia, teniendo en sus manos la ley, pueda aplicarla a cualquiera, de cualquier lado. Entonces, la construcción de la democracia es mucho más difícil, porque si nos quieren separar unos de acá, otros de allá, es más fácil. Siembra odio y ahí está. Pero la construcción de la democracia pasa por tener la habilidad, el encuentro y la posibilidad de decir que este es un país de todos y que si no acordamos cómo salir, o nos someten unos o los otros. Sin embargo, una de las candidaturas ofrece que, tengo entendido, la noche del domingo o quizás del lunes a primera hora,
saldrán a reclamar en las calles si no gana. Y frente a toda esta confusión, eso aporta más confusión, Gustavo. Por supuesto, fueron dos candidaturas, Félix. La primera dijo que dependiendo de la transparencia del proceso electoral, reconocerá o no reconocerá los votos. Esa fue una alerta, a mí me llamó muchísimo la atención porque viniendo de uno de los dos candidatos a la primera magistratura del país, ese anuncio encierra una condición muy grave. Exacto. Le está diciendo al elector, si yo no gano, o sea, incendiamos Roma, más o menos, y eso no está bien. La otra candidatura responde después de eso, en medio de un contexto en que estas elecciones han sido, además de violentas, han sido deficitarias, han mostrado mucho envilecimiento de la política, ha tenido una cancha inclinada permanentemente. Parte de esto, y desde hace algunos años, no solamente en este año y medio, hace algunos años, la falta de credibilidad en las instituciones es una constante en el país. Las instituciones sobre las cuales la ciudadanía ha tenido mayor credibilidad constantemente, medios de comunicación, Fuerzas Armadas e Iglesia. Después de los años 60, esos porcentajes han venido a subir y a bajar. Organismos internacionales con absoluta reputación, además, nos señalan un tema que es muy preocupante. ¿Cuál es ese? Ecuador, ¿Cuál es en ese? medio de toda la región, es el país cuya ciudadanía es la más proclive, casi el 60%, a gobiernos de mano dura. ¿Qué quiere decir eso? No solo que no creemos en las instituciones, no creemos que la democracia sirva. ¿Ya? Y entonces, claro, si antes teníamos gente que se verificaba a través de los medios de comunicación y los medios de comunicación tenían la serenidad, la objetividad indispensable, los espacios de generación de opinión indispensables para que la gente pudiese generar también una opinión más consistente. Ahora, uno de los efectos, aparte del debilitamiento de la reputación de todas las instituciones y una de las peor calificadas es el Consejo Nacional Electoral, después de los apagones, sigue teniendo pésimos números. Es el hecho que nos dice, a ver, si en las redes sociales está pasando esto, ¿qué va a pasar? ¿Dónde tenemos que verificarlo? Exacto. Regresamos a la prensa, vemos las redes sociales y tenemos periodistas o medios de comunicación que se comportan como militantes de granjas de redes sociales que abiertamente están diciendo, voten por esto. Gustavo, Me pero parece terrible hacer también hay eso. que destacar lo que nos dice Francisco, y yo creo que con mucha razón, y yo diría con mucha justicia. Al final del día también se A dan eso voy. cuenta que los medios de comunicación tradicionales se han valido. A eso voy. Eso es importantísimo, me parece a mí. Y en las últimas tres elecciones, este proceso de crecimiento de la gente que empezó a perder confianza en los medios de comunicación y anclarse más a las redes sociales es algo que pasó en todos los países. ¿Por qué razón? Porque cambiaron las generaciones. Ahora tenemos dos nuevas generaciones de votantes que tienen edades menores a las de las otras generaciones y que se entienden con la política y con la información de una manera distinta. No teníamos las redes sociales. A mí me parece fantástico que ahora ese porcentaje nuevamente haya paulatinamente regresado su vista a los medios de comunicación y a los periodistas serios para tener contrastación y estar mejor informados para tomar una decisión el día de domingo. Consecuentemente, Francisco, como que hay lugar para la esperanza todavía. Sí, a ver, yo le escuchaba hace un rato a Gustavo que con la experiencia que tiene decía que un poco más es un país inviable. No, los países encuentran una vía, diría yo. La política Sí, siempre encuentra. la política siempre va a encontrar. O sea, pasamos de tú la dolarización que ahora la defendemos, cuando nos la imponían a garrote, estábamos casi indignados, ¿no es cierto? Tanto que le costó el cargo al presidente de ese entonces. Vemos que 25 años después, oiga, sacó la parte de la economía de esta vorágine en política, ¿no? Entonces, es un país que tiene grandes dificultades, grandes desigualdades, no hemos sido capaces de encontrar en la democracia, quizá porque no la hemos tenido, porque se han tomado unos y otros, se han tomado el poder para beneficio individual. Yo quería aumentar un tema adicional de esta campaña, la Francisco. cantidad de plata. O sea, yo digo, ¿cómo, o sea, cómo todas esas banderas, esos carros, esas plataformas con iluminaciones, con pantallas,
de uno y otros. De uno y otro, Ujú. así es. Sí, 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 Así uno es. dice, Hay claro, un estimado, Francisco, que cada campaña, y tienes toda la razón, cada vuelta, digamos, a cada candidatura le cuesta alrededor de no menos de 12,5 millones de dólares. yo te digo una cosa, Lo yo, mínimo. yo por lo Es lo menos, mismo, es el Por lo mínimo, menos. es lo yo, que yo dijo estoy usted. pensando, Mire. digo yo, a ver, alguien en su sano juicio que le guste la política, que hace seguimiento, ¿podría entrar a esto? A ver, si alguien me va a dar, no los 12 millones, uno para que está comprándome para que vaya a hacer lo que yo quiera. Ujú. ¿De dónde nos sacamos los ciudadanos comunes y corrientes 12 millones de dólares? Y para los Cuando antes, políticos esa es plata invertida, Francisco. cuando Porque luego hay que normalmente, recuperar. Félix, cuando normalmente los partidos, las organizaciones sociales, que si bien dicen que no están de moda, y yo me niego a aceptar eso, permitían el no tener que invertir eso, había compromiso ciudadano de hacer algo, pues. Pero bien, esa plata que se ha invertido y que como estaríamos de acuerdo, todos vienen a recuperar, porque nadie invierte por Es una gusto. inversión. Sí, sí, Ujú. si esto es inversión, nadie invierte. Y como diría Saramago, si alguien viene a invertir algo, no le crean, porque viene a llevarse algo más, Supuesto. porque esto es una inversión. Más de gratis. Entonces, ahí viene una cosa. Seremos capaces, ese 34% que se ha manifestado en otras, de juntarnos, de hacer una hoja de ruta, gane quien gane. A mí me preocupa una candidatura que nos ha dicho que gana y a qué viene. Ujú, ujú, Nuestra venganza personal ujú. será definitiva. Eso sí me preocupa. La posibilidad de dialogar sobre temas reales como la seguridad social, la educación, la salud que veníamos comentando. A ver, es un país en donde quieren todo y no se puede. No petróleo, no minería, no. Y aumenta, en cambio, la lista de las necesidades. Bueno, tienen que ayudarnos también a pensar y tenemos que trabajar todo. ¿De dónde vamos a sacar esa plata que no alcanza? Sigue siendo el déficit presupuestario 5.000 millones de dólares. ¿Cuál es el monto definitivo de la deuda externa? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Cómo vamos a seguir haciendo negocios con los Estados Unidos si nos vamos a alinear a Maduro? Y si nos alineamos a Maduro, ¿será que nos abren las puertas los rusos? O sea, nos compran algo los talibanes por último, pues. Pero alguien tiene que suplantar eso que nos da trabajo aquí. Lo poco que hay tiene que ser sustituido por algo. Voló el tiempo y gracias al talento de nuestros invitados, solamente un minuto final para algo que se estará preguntando el público, la gente. ¿Qué país nos espera a partir del próximo lunes, Gustavo? Es, como le decía a Francisco antes de entrar a la entrevista, es un país comprometido con muchísimos problemas, pero de los cuales no va a salir si sigue confiando en políticos que le siguen defraudando. Y a mí me parece importantísimo lo que ha dicho Francisco. Hay un porcentaje enorme de la ciudadanía que efectivamente, si logra seriamente diseñar esta hoja de ruta para que en un enfoque de administración pública no se queden fuera, nadie se quede fuera de la salud, de la educación, del bienestar social, del desarrollo del país, que ese sea el piso y un techo en el cual no se fomente una política en la que el aparato productivo de los ecuatorianos quede desvalido frente a otras inversiones que siempre están ancladas a la corrupción, que son las que en las que la gente ya no confía, pues no vamos a salir adelante. El voto En, tiene que en- ser muy reflexivo. en la parte final, Francisco, ten la bondad, ¿qué país tenemos a partir de la mañana del próximo lunes? Creo que hay que comenzar a reconstruirlo primero, antes de enfrentar los gravísimos problemas que Gustavo señala, una especie de encuentro nacional. Ha sido mal usada la palabra encuentro, pero si quieren le decimos un acuerdo nacional. ¿Para qué? Primero para sanar estas heridas en las que han venido trabajando mucha gente para que no seamos capaces de dialogar y encontrar una última salida por último, Mm. una salida distinta, pero que seamos capaces de eso. Creo que debe haber la generosidad suficiente de unos y otros para intentar hacer lo que ha dicho Gustavo, un Ecuador en donde todos vayamos caminando.
en donde nadie nos quiera imponer nada, sino que sea producto de este acuerdo nacional y que la hoja de ruta que tiene que pasar por el camino de la política, por el camino de la institucionalidad, basarse en lo que está en la Constitución y si no nos sirve la Constitución, cambiarla. Aquí todo eso es posible si nos ponemos de acuerdo. Y si no trabajan en confrontarnos más, dejen de enfrentarnos, propongan algo que nos una. El Ecuador espera un acuerdo. Gracias a Francisco Rocha, gracias también a nuestro invitado Gustavo Is, dos, yo diría, de los pensamientos importantes de este Ecuador que, sin duda, en esto sí coincido con el presidente Noboa. Es una carta serísima, durísima, la que se juegan los ecuatorianos el día de mañana. Está en sus manos el destino de todos. Hacemos una pausa para volver con más. Entrevistas importantes que tú quieres escuchar. La mejor información, la más grande opinión. Periodismo de verdad. Con Félix Narváez. Engañada por la ministra fiscal para culparle al expresidente Rafael Correa por el crimen de Fernando Villavicencio, se dice públicamente la viuda del malogrado candidato presidencial, la señora Verónica Zarauz. Y lo dice prácticamente hace pocas horas, lo cual ha encendido y encendió las redes sociales con múltiples comentarios, críticas, cuestionamientos y también alabanzas. La viuda de Villavicencio habla de un supuesto acuerdo entre la ministra fiscal y el presidente Noboa para impulsar la responsabilidad del expresidente Correa en torno al siniestro que sacudió al país. Cosas tan graves se han escuchado y ¿quién mejor que uno de los principales amigos, yo diría y con todo respeto, uno de los brazos derechos de los dos que tuvo Fernando Villavicencio, el doctor Carlos Figueroa, reconocido médico, además, nos acompaña en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias, doctor Figueroa, por atender esta invitación. ¿Cómo entender este sorpresivo pronunciamiento de la señora Zarauz, que a muchos ha sorprendido, otros aplauden y otros también critican? Bienvenido. Muy buenas, ¿cómo están? Mire, para mí también fue una sorpresa. Yo podría entender la angustia de familiares de Verónica Zarauz, de los amigos, de no tener la respuesta de quiénes fueron los autores intelectuales de este asesinato, de este vil asesinato. Pero eso no justifica, digo yo, el hecho de que faltando tan pocos días para el balotaje final, el mismo día que la fiscal se declaraba su prórroga en las funciones. Además, casi una coincidencia, ¿no? O sea, yo no puedo creer que haya sido una coincidencia el que se haya sacado toda esa información. Primero, yo no creo en coincidencias. Pero me niego totalmente a creer que haya algo más que una desesperación de la viuda de Fernando Villavicencio. Porque las cosas que dice el doctor Figueroa, las cosas que dice la señora Zarauz son extremadamente graves. Mire, repito, podría entender esa angustia. Llevado esto al plano penal, la señora se puede meter en líos bastante grandes. Pero verá, podemos tener y podemos estar incluso molestos en algunos casos porque no se ha investigado una cosa u otra. Yo mismo tengo dos casos. El uno es Pozorca, la concesión del puerto de aguas profundas con un RIB de 406 millones de dólares por parte de la Contraloría. El fiscal subrogante me sacó del caso, me dijo usted ya no tiene nada que ver y ya vamos a investigar nosotros. No ha pasado nada.
O en el caso de la denuncia de los hospitales, de los hospitales públicos y del IES, 147 denuncias de casos de Asunto corrupción. que también Mire, denunció usted. eso sería para mí algo terrible. Claro. Y por eso salir a despotricar no se justifica. Mire, fíjese, yo tengo 2 casos graves de corrupción. Sin embargo, yo no puedo salir irresponsablemente a culparle a la fiscal y al presidente de que no se consiga todavía a los culpables intelectuales. Y peor que hay un acuerdo. Hay un acuerdo, qué cosa tan terrible. Sí, eso yo creo que puede meterse en un lío, como usted acaba de decirlo, porque es una acusación pública. Yo diría por un sentido común, ¿no? Claro, no. Yo reacciono como presidente Noboa y le digo, señor, usted me comprueba aquí, o si no, vamos por la parte legal. Claro, mire, y adicionalmente, ¿para dónde va dirigido? ¿O a quiénes favorece? Yo solo quiero recordar una cosa. Fernando Villavicencio, Clever Jiménez y yo iniciamos una batalla muy dura en el 2010, se concretó en el 2011 y desde ahí una persecución terrible al 2015, 2016 hasta que terminó ese gobierno. Sí, terrible. ¿Y contra quién fue eso? Contra la gente del correísmo, contra el presidente Correa. Porque los casos de corrupción no era uno, no eran 2, eran decenas y eran centenas de casos de corrupción, no solo los emblemáticos, por Doctor favor. Carlos, y este argumento de la señora Zarauz, en base a que ha sido utilizada con un falso positivo, estos términos que se inventan, pero que en la práctica significa con un falso testigo, ¿cómo de ver? Eh, a ver, yo creo que la fiscal ha hecho un trabajo bastante bueno, bastante responsable. Puedo no estar, repito, puedo no estar contento en todo el trabajo, pero dígame usted, señor periodista, si es que alguno de los fiscales ha hecho siquiera la centésima parte de lo que ha hecho esta fiscal. Dígame qué hizo Vaca, qué hizo Chiriboga. Chiriboga. Dios, no hicieron absolutamente nada excepto perseguir y perseguirnos. Sí, señor. Ya, entonces, ¿usted cree que yo Muy difícil. voy a culparle de algo a la fiscal viendo que ha hecho un trabajo no para mí, pero ha hecho un trabajo para la nación? Muy bueno. Es más, Sí, señor. en el Twitter yo puse que lo mejor que puede pasar es que ella siga adelante en la fiscalía. Y por si acaso, no es mi amiga, no le conozco, no he estado con ella en alguna actividad social, excepto porque el Colegio Médico de Pichincha le dio una placa de reconocimiento, nada más, por su labor, el colegio. En ese día sí estuve en la fiscalía, pero de ahí no me une ninguna cosa con ella, pero yo debo reconocer el trabajo bueno, patriótico, arriesgado, por favor, arriesgado, señor, porque sí, ella señor. expone su vida y de su familia, de sus pequeñas hijas. Eso es tenaz, Totalmente. es muy duro. Muy de acuerdo, ¿Y por doctor. qué? ¿Y Muy de por acuerdo. qué? Porque nosotros también hemos expuesto la vida. Porque sé lo que es exponer la vida de Clever Jiménez, exponer mi vida, exponer la de Fernando Villavicencio, que finalmente se la llevaron. Fíjense, puede terminar en el asesinato. A nosotros, a cualquiera de nosotros nos pudo haber pasado. Pero este tema de la autoría intelectual, para darle de alguna forma cierta, no sé, cierta explicación a la señora Zarauz, esto de la autoría intelectual, que no se hace nada, que dónde está el autor intelectual, y de ahí surgen estas cosas, esa parte también como que resulta conflictiva. Es difícil de llegar. Porque fíjese usted que a los primeros sicarios, ¿qué es lo que sucedió con ellos? Fueron asesinados 7. dentro de la cárcel. 7. Los principales, los que estaban en primera línea, fueron asesinados. Los que son juzgados son algunos colaboradores. No sé el intríngulis total del suceso, pero fíjese que no están ahí. Y ahora usted, ¿cómo le saca la información al señor Angulo y al otro, que en este momento alias Chino Honda, ni sé cuánto? ¿Cómo le saca la información? Dígame. ¿Hacia dónde camina como conclusión este Mire, caso? yo lo que sé. Y con todo esto, Carlos. Verá, yo lo que les he dicho a todos mis amigos, yo sé, con Cristian nos ponemos a pensar algunos ratos y decimos, mira,
Una gran confabulación política y acuerdo de grupos políticos, de silencios cómplices que permitieron, ¿sí?, el asesinato de Fernando. Y no es de un solo grupo político, de eso estamos seguros, ¿sí? Porque Fernando denunció lo que pasaba en muchas de las instancias y empresas de este país, no solo públicas, también privadas. Fíjese que una de las últimas denuncias fue quienes manejaban los puertos en Guayas. 10 puertos manejados por quién. Les dejo como tarea, por favor. Véanlo. Fue una denuncia de Fernando Villavicencio. Doctor Figueroa, un gusto tenerle por acá. Qué grave cosa la que ha sorprendido al país, esta versión de la señora Verónica Zarauz, pero también su firmeza ayuda a que el público saque las mejores conclusiones. Hasta la próxima, doctor. Muchas gracias, le agradezco. El doctor Carlos Figueroa, aquí en Sucesos. Llegó el fin de semana y tú te puedes informar con periodismo independiente, el que le gusta a nuestra gente es opinión. Un compromiso de los dos candidatos presidenciales finalistas para que cualquiera sea el resultado, respeten la libertad de expresión, respeten a los periodistas y a los medios, piden 6 de las más representativas instituciones de la prensa. Lo hacen en un comunicado público firmado por la Sociedad Interamericana de Prensa, por Reporteros Sin Fronteras, por Periodistas Sin Cadenas, por el Comité de Protección de Periodistas y por Fundamedios, cuyo principal representante director, César Ricaurte, justamente está en contacto con Sucesos. César, un gusto, gracias por atender esta invitación para decirnos exactamente qué es lo que piden, pero sobre todo por qué. En realidad está amenazada la libertad de expresión así en términos amplios. César, un gusto, te escuchamos. Un gusto también, Félix, gracias por la invitación, un enorme saludo para ti y para la audiencia. Yo creo que es un llamado de atención, una alerta que levantamos las organizaciones firmantes, debido a que efectivamente el periodismo en el Ecuador vive momentos difíciles. Creo que no es misterio para nadie que las condiciones de seguridad en el cual trabaja la prensa se ha ido deteriorando año tras año. Obviamente, en el trasfondo es la violencia que ejercen los grupos delincuenciales y que afecta a toda la sociedad ecuatoriana, pero yo diría que el hecho de que el periodismo se haya convertido en un blanco de estos grupos criminales, de la acción de estos grupos criminales, pues es un riesgo doble, porque hay zonas del país, hay regiones que definitivamente es un riesgo excesivo el que los periodistas puedan llevar la información a los ciudadanos, información que es absolutamente necesaria. Hay zonas silenciadas, en definitiva, en el país. Y por otro lado, lo que vemos es que hay grupos políticos que no han cesado en el hostigamiento a la prensa, que ya cuando ejercieron el poder en esa década entre el 2007 y el 2007 persiguieron periodistas, persiguieron medios de comunicación, desarrollaron una ley de comunicación. De hecho, el comunicado habla también de esto, de los intentos de resucitar la ley de comunicación, que no es nada extraño porque es algo que lo han dicho a lo largo de todos estos años. Han seguido atacando a la prensa, han seguido estigmatizando periodistas y medios de comunicación, y han seguido con los intentos de retroceder en los avances que se ha tenido a nivel legal. Recordemos que en el 2018, 2019, se aprobaron unas reformas a la ley de comunicación y se eliminó la superintendencia de comunicación, que era la que encargada de sancionar a medios. Fueron más de 800 procesos
Félix, que se iniciaron en esa época y que definitivamente significó un silenciamiento de los medios de comunicación y una persecución muy fuerte a periodistas. Entonces, sí es importante que desde el periodismo, que como bien señalas tú, de las organizaciones de prensa más representativas de la región, del continente y del país, pues llamemos a los candidatos a que se comprometan con un efectivo respeto a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Cuando estamos a pocas horas de ejercer el voto, creo que es importantísimo que los candidatos lleguen a ese compromiso, porque sin duda alguna, esto no es solamente un tema de periodistas, sino de los ciudadanos, de cómo los ciudadanos reciben información, tienen los elementos necesarios, incluso para ejercer su voto. Cecitar, agradecerte por aceptar esta invitación para contarle al público esto que es un pronunciamiento muy significativo, muy importante de toda la representatividad de la prensa del país y también con su incidencia en el exterior. César, muchísimas gracias. Hasta una próxima, muy amable. Gracias, Félix. Siempre un gusto conversar contigo y con la audiencia. Un enorme saludo para toda la audiencia. Hasta luego. César Ricaurte, director de Fundamedios, aquí en Sucesos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y está en marcha la recolección de 205,000 firmas requeridas por la ley como paso previo a una posible revocatoria del mandato del alcalde de Quito, Pavel Muñoz. Ocurre dentro del trámite iniciado ante el contencioso electoral por una denuncia de infracción al haber hecho campaña el alcalde, campaña electoral en el 2023 junto a la entonces candidata presidencial Luisa González. En rigor, la norma electoral prohíbe que los funcionarios públicos, vale decirle al alcalde, hagan proselitismo so pena de una destitución. Sin embargo, toda esta expectativa ha generado múltiples comentarios respecto a lo que es de fondo e importante. Yo diría más importante que el propio alcalde, la ciudad de Quito. Salimos y observamos tantas cosas que en campaña, siempre en campaña, se ofrecen solución. ¿En qué estoy pensando? En la circulación, por ejemplo, en la atención a los barrios, en la atención al patrimonio del centro histórico. Estoy pensando en la inseguridad también. Y estoy pensando en todo eso que significa inclusive el arte de los quiteños, que finalmente como que le vemos ahí relegado a una esquina donde la gente se reúne a escuchar, por ejemplo, a músicos de primer orden, pero a los que no les paran bola las autoridades municipales. Estoy pensando en todo eso como la cuestión de fondo y por eso estamos agradeciendo la presencia del doctor Eduardo del Pozo. Durante 2 periodos fue concejal, también fue vicealcalde de Quito 2016-2019 y una autoridad consecuentemente para responder a esto que también está flotando en el imaginario de los quiteños especialmente. Empecemos por el principio, con cierta redundancia. ¿El alcalde a punto de irse a su casa? ¿Es lo justo? ¿Sería viable? ¿Sería más problema? Empecemos por aquí, doctor del Pozo, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, Félix, y por supuesto un saludo a la importante audiencia de este medio de comunicación. Qué gusto estar a los tiempos por aquí acompañándote. Gracias, doctor. Mira, este proceso de recolección de firmas que ya tiene la veña de las autoridades respectivas para que inicie, tú bien lo citabas, tienen que conseguir el 10% del padrón electoral, 205,000 firmas, que no es una meta fácil de alcanzar, vale decirlo. Pero Tampoco imposible. Tampoco imposible. Pero más allá de ser factible o no ser factible, yo creo que hay que arrancar analizando inclusive el por qué se llega a esto. Que
la génesis de este y ahí vamos problema, hablando de la ciudad. correcto, la génesis de esta iniciativa de revocatoria del mandato, ¿no es cierto?, nace justamente porque desde la alcaldía se ha pretendido politizar la gestión de la administración de la ciudad. Y desde ahí nace un problema de gestión de Quito. Hay un problema de gestión. Por supuesto, por supuesto. Y creo que eso también es parte fundamental de lo que sustenta, más allá de la génesis de el haber hecho campaña con un candidato presidencial en las elecciones de hace un año y pico, ¿no es cierto?, por la misma candidata de la Revolución Ciudadana, partido por el cual milita el actual alcalde Pavel Muñoz. Problema de gestión, pongámoslo en simple, esto redunda justamente en un problema de gestión, porque cuando uno llega a dirigir los destinos de la capital, tiene que deslindarse de hacer activismo político, deslindarse, lo que mucho se ha dicho cuando se llega a la primera sesión del Consejo Metropolitano con todos los ediles, alcalde presente, saquémonos la camiseta de nuestros distintos partidos políticos y pongámonos la camiseta de la ciudad. Sin embargo, eso parece que a algunos les da resfrío y se ponen hasta abrigo, Esto no lo han hecho. Y eso redunda justamente en que los intereses que uno tiene que primar al rato de ejecutar los presupuestos, de distribuir las obras, de definir las prioridades, de definir las actuaciones, evidentemente vayan encaminándose no hacia la prioridad de lo que es el ciudadano, y eso redunda en que finalmente el ciudadano esté inconforme. Y le pierden la pauta a lo que la ciudad necesita. Y le pierdes la pauta a lo que la ciudad necesita. Eso está pasando, y ahí entramos, doctor, justamente en las crisis que comienzas a evidenciar luego de 2 años de gestión. Crisis, por ejemplo, en donde se evidencia con total meridianidad el no tener un norte claro de hacia dónde va la ciudad. El que, por ejemplo, estas obras importantes que todos creemos que son fundamentales, las mejoras en el transporte público, por ejemplo, hablamos de la reciente compra de 60 unidades de trolebuses eléctricos, algo que ya venía requiriendo la ciudad hace rato. Y que ya perfila otro escándalo. Y que ya perfila un escándalo saltándose los procedimientos legales que establece la norma, que es a través del portal de compras públicas, a través de lo que dice la norma, y ahí creo que han actuado bien algunos concejales al evidenciar lo que está sucediendo, esta falencia, por lo menos decir, de lo que significa esta compra de estas unidades, que insisto, son necesarias y que todos creemos que tienen que estar al beneficio de la capital. Volví hace pocas horas prácticamente, doctor, al centro histórico de Quito, a uno de esos tan tradicionales barrios, y encuentro un abandono impresionante. Y me acerqué donde un vecino, un conocido, ¿qué está pasando aquí? Nadie se preocupa de esto. Hasta el quicuyo, como decimos en Quito, se está ganando las puertas de las casas. Yo les invito a la ciudadanía que vayan a los parques los fines de semana. ¿Cómo estamos lamentablemente tomados por el comercio informal, por la inseguridad que nos aqueja? Y vemos cómo este distanciamiento entre la autoridad municipal y la autoridad nacional, ¿no es cierto?, ideológica, partidista, hace que no exista la más mínima coordinación, que es fundamental en temas de seguridad. Y eso pasa factura al ciudadano como hay Carriete, que camina todos los días por las calles de la ciudad y que termina siendo asaltado o beligerado por algún ciudadano que evidentemente siente esta inseguridad que todos vemos a diario. Recorremos, por ejemplo, la 10 de agosto, que la hacemos casi todos los días, y vemos pintarrajeada y vemos agredida a la ciudad por este llamado arte que un exalcalde dijo que era el arte popular y que había que apoyar. Y vemos esa cara de pobreza y vemos esa cara de tristeza de esta ciudad. ¿Qué hacer con todo esto, doctor? Mira, para aterrizar en el qué hacemos, yo quiero volver al tema de la revocatoria, ¿no es cierto? ¿Nos conviene o no nos conviene en este momento en el que estamos avanzar en este proceso de revocatoria, entendiendo que el fin de esto es simplemente dejar salir del alcalde actual para que quien asuma sea la vicealcaldesa? ¿Quién es la vicealcaldesa? La vicealcaldesa es la señora Racines, que es del mismo partido del alcalde. Quito ya ha vivido, ya tiene antecedentes de haber tomado decisiones de cambiar
de alcalde. Hablamos de la gestión de Yunda y el posterior reemplazo de Santiago Guarderas. Esta crisis que se genera también es una crisis que desgasta la gestión de la administración como tal, que hace y genera una pausa en la planificación, que genera una pausa y un freno a raya en muchísimos temas, porque el alcalde se comienza a dedicar a defenderse de esta cuestión, de esta recolección de firmas en este caso, ¿no es cierto? Y se dedica y deja de lado los verdaderos intereses de la capital. Si es que no es la salida, finalmente, la destitución. Y es que llegase a esto a prosperar, digámoslo así, se consiguen las firmas. Después vamos a un proceso electoral, que ¿quién lo va a pagar? La ciudad de Quito. Porque la norma es clara, que de dónde salen los recursos es del propio municipio que produce esta iniciativa. O sea, los financiamientos de lo que va a costar irnos a las urnas saldrán del erario municipal, de lo que pagamos tú y yo y quienes nos escuchan de impuestos. Y eso redundará, por supuesto, en menos obra, ¿no? Entonces, ya percibimos una ciudad desatendida, con falta de planificación, con escasísima ejecución presupuestaria, porque vemos los resultados del ejercicio anterior, vemos cómo no sobrepasaban el 50, el 60%, en el mejor de los casos, de los presupuestos de la administración, tomando en consideración que la mayoría era pago a los funcionarios. Entonces, por eso es que no se ven obras. Me comprometo al doctor Eduardo del Pozo a invitarle para entrar en estos detalles, pero doctor, consecuentemente, en pocas palabras, ¿cuál es la salida? Entonces, ¿nos conviene en este momento para aterrizar la idea? Yo creo que no. Como periodista creo que no. Yo creo que no. Sería más inestabilidad, más relajo, más incertidumbre. Pero sí tiene que servir esto, Félix y audiencia, como un escarmiento al actual alcalde, para que sienta que los ciudadanos no estamos conformes con la escasa ejecución de la ciudad, con la escasa visibilidad de obras, con la escasa planificación, que se evidencia justamente en esta molestia ciudadana que termina en este proceso de revocatoria. O sea, cualquier que sea el resultado, tiene que servir como un remesón al alcalde, hacerle sentar y hacer que despolitice su gestión y se dedique a la capital. Y la solución, finalmente, no será cambiarlo en esta ocasión, será cambiarlo en los próximos 2 años, que iniciará un proceso que dentro de la norma corresponde una renovación de una administración que a todas luces no está funcionando como debería en beneficio de los quiteños. Yo quiero, a nombre de nuestros oyentes, quizás a nombre de un buen número de ciudadanos quiteños, agradecer esta orientación del doctor Eduardo del Pozo, porque sí, señores, estamos saliendo de una campaña electoral muy compleja, muy agresiva, que deja un país dividido, y a eso agregar la división de la ciudad, quizás salir de Guatemala para caer en Guatepeor, como dicen los quiteños, porque además el señor alcalde y la señora que le sustituye o le sustituiría son de la misma tienda política, entonces salimos del uno para caer en lo otro. Mucho cambio no habría. No habría mucho cambio, consecuentemente, pero sí debe haber un cambio, que este debe ser, y en esto concuerdo con nuestro invitado, un jalón de orejas a la autoridad municipal, porque la ciudad de Quito se está muriendo, señores. La ciudad de Quito está agonizando. Recorran ustedes cualquier día de estos tipo mediodía, la 10 de agosto, da ganas de ponerse a llorar. Todos los locales, no exagero, el 90% de locales cerrados. El pintarrajeo de las paredes es brutal, brutal, porque la gente gasta para tener un local presentable, para tener un edificio pasable, pero al siguiente día vienen los vacunadores, los pintores populares y hacen de eso una barbaridad. En fin, algo está pasando muy malo con la ciudad de Quito, y que este sea un llamado de la atención. Gracias a nuestro invitado, el doctor Eduardo del Pozo. Ya volvemos para despedirnos. De 8 a 9, con el periodista Félix Narváez, otro aporte de Radio Sucesos a la opinión libre y enterada del oyente. Y así llegamos a la víspera del pronunciamiento histórico que escogerá al nuevo gobernante de este país. La campaña electoral deja un país profundamente dividido por la irresponsabilidad de los políticos
que no han hecho más que degradar su actividad durante estos más de 40 años del llamado retorno democrático. Esta actividad periodística me ha permitido desde el arranque de todo esto, desde cuando la dictadura impulsó los 2 proyectos constitucionales que fueron llevados a consulta popular, ganó uno de esos, vino el retorno, ganó los 2, y a partir de ese momento, lo que hemos ido observando nos permite opinar y dar un criterio sobre lo que acaba de terminar y debe, insisto, producir un resultado este domingo. Una degradación brutal, no estoy exagerando, del quehacer político en este país, marcado por la corrupción, marcado inclusive por la ignorancia de ciertos legisladores que plantean lo que plantean. El día del bizcocho, por ejemplo. Sí, señores, esto se ha aprobado y esto le cuesta al país y le cuesta a la gente y le cuesta a los ecuatorianos horas de discusiones para al final declarar el día del bizcocho y después le declararon a Santo Domingo la capital de la carne. Y cuando viene la campaña electoral, la asamblea se convierte prácticamente en el cuartel general de cierta organización. Lo que están haciendo así, señores, es matando a este país. Este país ya no da para más en medio de tanta violencia, en medio de tanta corrupción, en medio de tanto escándalo diario, porque hoy suena una cosa y mañana suena otra peor. Todo eso tiene que llevar a la reflexión de los ecuatorianos que hemos asistido y han asistido seguramente alarmados, unos pocos contentos, porque sin duda hay gente que aprovecha de esto, gente que se dice inclusive educada, porque de esto se lee en los chats. Son gente educada que tiene su criterio. Claro, pues educada en el lleve, educada en lo que significa hacer plata con el menor esfuerzo, y claro, así se arriman nomás a cualquier candidatura, pero en el fondo el que paga las consecuencias y los platos rotos es el ecuatoriano que de pronto escucha que se puede terminar la dolarización. ¿Por qué? Porque puede venir una moneda nueva, brillante, bonita y un bonito papel para ganar bastante plata, para en un costal ir llevando los billetes a la panadería y volver con una funda de pan. Eso ocurrió en Venezuela, señores, dentro de este quehacer periodístico que nos permite observar desde el primer asiento lo que ocurre en los países y en el nuestro también, podemos afirmar esto. Muchos hay que desean eso, están en su, desde luego, derecho de marcar así su decisión, pero también hay mucha gente que al no entender esta situación puede ser engañada con esos cantos de sirena que han marcado a tantos años del quehacer político, que no ha sido para mejor. Esto es para peor. O si no, recuerden, no estoy exagerando, señores, si es que van a robar, roben bien. Y no le pasó nada a esa asambleísta. Seguramente le hicieron una fiesta en la noche. De esas cosas estamos observando y a eso arribamos el día de mañana. Si es que quieren más de lo mismo, es la decisión de ustedes. Si es que quieren una posibilidad de rectificación, también es la otra posibilidad. No jueguen con el futuro de sus hijos, de sus familias. Eso es lo que está en juego. Y usted es libre de decidir lo que su conciencia le dicte. Dios mediante. Hasta la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los personajes, los hechos, las noticias, todo tratado con independencia y objetividad. Otro aporte de Radio Sucesos para que usted se forme la mejor opinión. Volveremos el próximo sábado de 8 a 9 con Félix Narváez.